Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por sintonizarnos, por conectarse con Facebook a nuestras páginas. Estamos hoy aquí con mi colega, amiga Irina Como, Hola. de la ACLU. Vamos a estar presentando material acerca de qué es lo que hacer si es que una persona es detenida por la policía o por oficiales de inmigración. Sabemos que el ambiente migratorio está cambiando basado en las nuevas directivas de la nueva administración, así que vamos a darle la más información posible. Vamos a tomar preguntas basadas en un documento de Google para que puedan mantener la anonimidad y así entonces poder hacernos preguntas después de que terminemos esta charla. Así que un montón de gracias por conectarse y empecemos entonces. Sí, pues buenos días. La cosa de recordar es que esta presentación no constituye un consejo legal, así es muy importante identificar a un abogado de inmigración y un abogado de defensa criminal también ahora en este momento, antes de tener algunos de esos problemas con la potencialmente con deportación y ese tipo de casos. Exactamente. Ok, Raúl, hemos visto muchos departamentos de policía en la área diciendo cosas que van a cooperar con los agentes de inmigración. ¿Puede hablar un poco más sobre eso? Claro que sí. Bueno, han habido ciertos departamentos de policías, específicamente en el Triángulo, que han dicho que en realidad el trabajo de ellos no es ejecutar las leyes de migración. Pero en sí hay ciertos niveles de cooperación que suceden entre las policías locales, ya sea las oficinas del alguacil o del sheriff, ¿no? Policías locales, donde hay interacción con ciertos agentes de inmigración, ¿no? Son dos programas los que se utilizan a nivel federal para cooperar con el sistema de inmigración. El primero entonces es el 287G, ¿no? Eso es donde entonces la policía local o la oficina del sheriff entra en un contrato con el gobierno federal para poder tener una persona en ese departamento específico, poder comenzar a ejecutar las leyes de inmigración. Esto significa entonces que un proceso de deportación, si una persona es indocumentada y una prioridad para la deportación, esa persona entonces el proceso de deportación puede comenzar en ese lugar. Hay que tener en mente que hay 5 condados solamente en estos momentos que tienen este tipo de contrato con el gobierno federal. Estamos hablando entonces de Cabarrus, Gaston, Henderson, Mecklenburg y Wake County. Entonces, en estos 5 condados, el proceso de deportación puede comenzar en esa localidad. Cuando una persona es arrestada, esos modelos, los contratos, lo que dicen es que básicamente una persona cuando es arrestada, se le va a averiguar cuál es el estatus migratorio. Entonces, por eso ahí puede comenzar el proceso de migración. Ahora, la segunda manera en que pueden cooperar es basado en comunidades seguras y que funciona relativamente similar. Eh, por ejemplo, si la 287G es la Coca-Cola, comunidades seguras es la Coca-Cola Diet, ¿no? Es menos dañina, pero en sí tiene problemas parecidos. En este programa basado en comunidades seguras, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando una persona es arrestada, ya sea, por ejemplo, por la oficina del alguacil, ya sea por ejemplo, el Raleigh Police Department, aquí estamos localizados en Raleigh, así que por Raleigh, por ejemplo, la persona es arrestada y entonces a la persona la llevan al departamento a la cárcel, ¿no? Entonces ahí es donde se le puede también comenzar un chequeo de inmigración. Pero entonces aquí el proceso no comienza, el proceso de deportación no comienza en la localidad, sino que las huellas digitales que son tomadas basadas en el arresto pasan entonces a las autoridades de inmigración. Las autoridades de inmigración entonces deciden si es que la persona es una prioridad para deportación y si es que la persona va a ser detenida por oficiales de inmigración, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos programas, pero lo que hay que notar también es que Comunidades Seguras está activo en los 100 condados de Carolina del Norte. Entonces, cualquier tipo de interacción con la policía puede traer una interacción con el servicio de inmigración, ¿no? Así que por eso tienen que tener mucho cuidado. Y ahora entonces lo que podemos hablar es
el cambio que se ha tenido últimamente en el ambiente de migración en estos últimos, incluso en estas últimas semanas, ¿no? Ya que hemos visto que la ejecución de las leyes de migración ha sido mucho más estricta en las últimas semanas con la nueva administración, ¿no? Y lo que hicieron entonces las nuevas directivas y las órdenes ejecutivas de la nueva administración, del nuevo presidente, hicieron que estuvieran escritas de tal manera tan amplia y ambigua, donde uno no sabe exactamente qué es lo que es una acción deportable. Entonces, cualquier tipo de violación de la ley, incluso una violación menor, como por ejemplo en Carolina del Norte, manejar sin licencia, eso puede llevar a una detención, y entonces por eso hay cierto riesgo de que la persona pueda terminar en un proceso de deportación, ¿no? Específicamente personas, por ejemplo, que han sido detenidas por inmigración anteriormente, personas, por ejemplo, que tienen una orden de deportación previa, tienen que tener mucho cuidado. Así que entonces eso me lleva al tema y a la pregunta que te quiero hacer a ti, Irena. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si yo voy manejando, por ejemplo, ¿cierto? Y lamentablemente soy indocumentado y por ende no tengo licencia. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como persona indocumentada cuando un oficial de la policía me detiene? ¿Y qué es lo que puede hacer también el oficial de la policía? ¿Qué documentos me puede preguntar y pedirme cuando soy detenido en ese punto? Sí, y gracias para explicar cómo una parada de la policía puede resultar en una deportación en esa situación que cuando estamos ahora. Es muy importante recordarse que la cosa más importante es asegurarse que la interacción con la policía va a ser calmada, no va a resultar en una herida o un daño a usted. Por eso le aconsejamos de mantener la calma en todos los momentos, no discutir con la policía, no hacer nada que pueda constituir como una obstrucción de su trabajo, y también recordarse de no huir, ¿ok? La policía está armada y la cosa más importante es estar seguros, ¿ok? Pues la otra cosa es, para asegurarse si usted está bajo un arresto o una detención para razones constitucionales, le puede preguntar a la policía si usted está libre de irse, ¿ok? Si le dicen que sí, usted está libre de irse, usted se va caminando y no dice nada, ¿ok? Esa es la otra cosa que es muy importante. Si la policía le está parando, usted tiene que decir que quiere estar en silencio. Ese es un derecho constitucional y usted lo va a ejercer ese derecho diciendo: voy a permanecer en silencio, quiero hablar con un abogado inmediatamente, y la policía tiene que parar la interrogación en ese momento. No pueden seguir hablando con usted si usted ha dicho que quiere un abogado, ¿ok? La otra cosa es que usted no tiene que acceder a ningún registro de su persona y de sus pertenencias. Si está manejando, no tiene que consentir a un registro de su vehículo, ¿ok? Esas son las reglas más importantes. No diga nada, permanece en silencio, pide por un abogado, no consiente a ningún registro. Y la otra cosa es muy importante darse cuenta del tipo de la policía que le ha parado, ¿okay? Puede ser un agente de la policía, un agente de ICE, un agente de la patrulla, y las distintas agencias tienen reglas distintas y todo va a cambiar basado en el hecho que está haciendo algo con ICE o le está hablando a una policía local. Y esos distintivos usualmente se pueden ver también, por ejemplo, en el color de las patrullas, en los uniformes que utilizan la policía,
hemos visto, por Exacto. ejemplo, que agentes de ICE utilizan vestimenta que dice policía, pero Sí. siempre tienen algún tipo de logotipo de ley federal. Así que es importante tener en mente cuáles son las vestimentas y cuáles son Ujú. las señales que pueden decir qué agencia me detuvo, ¿no? Sí. Pero entonces, si a mí me detiene el policía, ¿cierto? Me dice, yo voy manejando y me detienen, entonces, Ujú. ¿cierto? ¿Qué documento me puede pedir el policía? Ok, pues en nuestro estado, en la Carolina del Norte, si le para la policía, usted tiene que mostrar su licencia de manejar y un registro para el auto, ¿ok? Y es todo. Solo tiene que mostrar esos documentos y no tiene que decir nada más, no tiene que identificarse como un inmigrante, potencialmente como una persona sin estatus migratorio, ¿ok? Solo tiene que mostrar los documentos y si usted no tiene una licencia, puede tener cualquier otros documentos que, que dicen esta es su identificación, ¿ok? Puede ser un pasaporte, una identificación de la iglesia, de su comunidad, una matrícula consular y la policía puede decidir, tiene discreción si lo va a aceptar esa forma de identificación que no es la licencia de manejar. Claro, claro. Y entonces, vamos a tocar un punto porque obviamente hubieron ciertos cambios en el 2015 con la ley 318, eso lo podemos hablar, pero antes de eso, entonces, eh, ¿puedo ser arrestado entonces si estoy manejando sin licencia en Carolina del Norte o no? Es posible, pero no hemos visto muchos casos con eso. Han habido casos, ¿cierto? Sí, Pero no mucho. sí, es posible que le van a dar un ticket y es posible que va a resultar en una interacción con ICE si va al cárcel y ya hemos discutido los dos programas. Es una posibilidad, pero no es muy cierto, ¿verdad? Sí, sí, bueno, lo que sí vale la pena también recordar es que, por ejemplo, si hay una persona que ha tenido un ticket o que ha tenido algún tipo de crimen anterior y no se ha presentado a su corte y tiene una orden de arresto anterior, por ejemplo, el oficial de la policía puede hacer ese chequeo y ver que la orden de arresto todavía está abierta y entonces eso puede causar un arresto que sería evitable, ¿no? Así que por eso el consejo sería que eviten, ¿no? Y que vayan a las cortes, que sigan las direcciones de la policía, las direcciones de la corte para tratar de evitar ese tipo de situación, ¿no? Y también la otra cosa es, trata de no hacer nada que le puede poner bajo de la atención de la policía, Claro. así no manejar con el DWI, todo eso. Bajo la ¿Okay? influencia del alcohol, no. O sea, cualquier, ni hasta un trago, diría no yo, le, ningún no trago. le, Exacto. no le dé ninguna razón Claro. para detenerla. Exactamente. Ok, Raúl, ¿nos puede explicar un poquito más sobre los documentos que podemos representar a la policía si nos paran en el vehículo? Claro que sí. Y como dije anteriormente, vamos a conversar un poquito de la 318, una ley que fue enactada en el 2015. Esa ley lo que hizo fue invalidar la matrícula consular como una forma válida de identificación, ¿no? Now, es posible de que ciertos oficiales a lo mejor no estén al tanto de la ley y sigan aceptándola como una manera de identificarla, pero por identificarse uno mismo. Pero la ley 318 lamentablemente lo que dice es que la matrícula consular no debería ser aceptada. Como tú bien dijiste, hay diferentes factores que la policía toma en consideración cuando identificando a una persona que tienen al frente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces? En mi opinión, pienso que la policía lo ve como un puzzle, ¿no? Si, por ejemplo, tienen como tú bien dices, una tarjeta de una iglesia, una identificación de iglesia, con a lo mejor una cuenta bancaria, papeles de cuenta bancaria, que todos tienen su nombre verídico, pues entonces al oficial de la policía se le hace un poco más fácil ver exactamente que, si por ejemplo, si mi nombre es Raúl Pinto, que yo soy Raúl Pinto basado en este tipo de documentación, ¿no? Ahora, una de las cosas que no puede hacer la 318 y que obviamente sigue en pie entonces,
es que el pasaporte sigue siendo como una forma válida de identificación, sin importar si es que ese pasaporte tiene una visa, está estampado o no. Ahora, el problema que tenemos con mostrar el pasaporte se hace un poco problemático por la sencilla razón de que algunas veces, en ciertos casos de inmigración, es un poco dañino mostrar el pasaporte porque usted en ese momento está mostrando de que usted no es de los Estados Unidos, ¿no? Específicamente si el pasaporte no fuera a tener algún tipo de visa. Así que eso puede ser un poco problemático y por ende entonces la recomendación es que tengan mucho cuidado cuando estén mostrando el pasaporte como manera de identificación, ¿no? Así que por eso tengan eso, eso en mente. Pero en sí, en otra documentación, por ejemplo, la HB 318 creó una excepción para las personas, por ejemplo, que tenían ciertas documentaciones, identificaciones que habían sido otorgados por organizaciones como el Faith Action. Entonces, por ejemplo, hay ciertos departamentos policiales que han llegado a acuerdos con organizaciones para reconocer este tipo de identificación. Entonces, las personas de esos condados, de esas partes donde hay ese tipo de acuerdos y convenios, pues pueden entonces mostrar esa identificación, ¿no? Entonces, eso ha sido aliviado un poco los requisitos de identificación. Hay ciertos proyectos de ley en estos momentos en las cámaras de gobierno de la legislatura que pueden hacer esos cambios, así que definitivamente estén al tanto con en las páginas, sitio web de la ACLU, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, para mantenerse al tanto acerca de qué es lo que está sucediendo con esos proyectos de ley. Así que eso es sumamente importante. Para las personas que se han recientemente sintonizados, mi nombre es Raúl Pinto, abogado del Centro de Justicia de Carolina del Norte. Estoy con Irena Como, abogada de la ACLU. Estamos conversando acerca de qué es lo que hacer cuando una persona es detenida por agentes policiales o agentes de inmigración. Les recuerdo que este es un video, es un breve repaso de sus derechos y no sustituye el consejo legal de un abogado si es que están en una situación de detención. Así que es sumamente importante ir a hablar con un abogado. Así que con eso en mente, Irena, pasamos a conversar entonces. ¿Qué pasa si oficiales de la policía o oficiales de inmigración, ¿no? Llegan y tocan las puertas de mi hogar? Pienso que eso es el miedo de muchas personas que están sintonizadas ahora. Ok, pues si usted está, ya hemos discutido qué pasa si le paran en su vehículo, ahora vamos a discutir qué pasa si vienen en su casa. Y Raúl, las personas no tienen que dejarles entrar a ningún oficial de la ley, incluyendo de la policía o de ICE, si esa persona no tiene una orden judicial. Y para ser válida esa orden judicial tiene que ser firmada de un juez federal y también mostrar allá la dirección de la casa donde vienen y también el nombre de la persona que vive allá y también los áreas del hogar que quieren hacer el requisito. ¿Okay? Usted no tiene que dejarles entrar. Para determinar si tienen una orden judicial, usted le puede pedir que lo pongan por la ventana y o que lo bajen bajo la puerta. Sí, así. Y asegurarse que tiene esa toda la información. Tiene que leer la orden y revisarlo muy atentamente, ¿ok? Si la orden judicial está válida, usted puede decidir de dejarles entrar. Si no, usted no tiene que abrir las puertas si no tienen esa orden judicial. Si solo presentan, si son agentes de ICE, por ejemplo, y solo presentan una orden administrativa de ICE que no tiene la firma del juez, usted no tiene que abrir la puerta. ¿Okay? Entonces, para aclarar un poco la situación, hay dos tipos de órdenes que se utilizan en este tipo de casos. Entonces, estamos hablando de una orden judicial para que los oficiales entren a la casa a hacer una búsqueda o a lo mejor ejecutar un arresto, ¿correcto? Y corrígeme si estoy incorrecto en esto, pero entonces ICE también puede utilizar una orden administrativa de arresto, básicamente, solamente para arrestar a una persona, ¿cierto?
Y también hay un orden de arresto, es un otro documento que eso es de la policía. Correcto. Y eso también le da permiso a la policía de entrar, solo para arrestar a la persona que está identificada en el orden. ¿Okay? No pueden venir en la casa buscando a otra evidencia, buscando en todo el hogar y revisando a otras personas que no están identificadas allá. Claro. Sí. Entonces, hemos visto últimamente, por ejemplo, casos donde han habido personas que han sido detenidas en un lugar público, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y a pesar de que no son la persona que están buscando, o que a lo mejor que no están en la orden de arresto, pero si los oficiales de ICE preguntan por el estatus migratorio, pues puede haber situaciones específicas, no estamos haciendo generalidades, pero puede haber situaciones específicas donde ICE sí puede arrestar a una persona sin la orden de arresto, ¿no? Pero esas situaciones deberían ser bien limitadas, y por eso es sumamente importante que las personas sepan y vean quién está en la orden, y si no está en la orden, entonces, como tú decías anteriormente, mantener el silencio, ¿no? Porque eso es sumamente importante para no darle la razón a los oficiales de inmigración, a los oficiales de la policía de ejecutar el arresto. Entonces, hablamos de la orden judicial. ¿Qué más necesita, o en qué situaciones un oficial de inmigración o de ICE o de la policía, qué razones necesita para poder entrar a la casa de una persona, al hogar de una persona? Ok, si ellos tienen una orden válida, es muy importante pues revisarlo primero para asegurarse que esta es un orden válido, y pues cerrar la puerta, y si hay otras personas allá, están en la casa y usted va afuera para hablar con ellos, y usted tiene el derecho de permanecer en silencio, ¿okay? Y también no tiene que consentir a ningún registro de la casa. La otra cosa es que es muy importante que la gente nunca firme documentos que le presenta la ICE o la policía, porque hemos visto muchos casos de personas que firman algo, no entienden lo que están firmando, tal vez es en inglés, y no se dan cuenta de lo que están firmando, y nunca firmen nada, tampoco ni pongan sus iniciales en ningún documento sin hablar con un abogado o una abogada de inmigración primero. Correcto. Ese es nuestro consejo. Correcto, perfecto. Ok, Raúl, ¿qué consejos adicionales les darías a la gente que nos ve acerca de lo que puede hacer si está confrontado por oficiales de inmigración, por ejemplo, en su trabajo? Correcto. Pienso que muchas de las herramientas que le hemos dado a la gente en este video de hoy son aplicables a ese tipo de situaciones. Si una persona, por ejemplo, es detenida en un lugar público, si es que esa persona es detenida en un lugar de trabajo, es sumamente importante, de nuevo, y vale la pena recalcarlo, que es el mantener silencio y pedir hablar con un abogado. Lo que dijiste tú anteriormente de, por ejemplo, no firmar nada. Hay muchas personas, por ejemplo, que pueden firmar algún tipo de documento que les causa algún tipo de daño migratorio, o que tengan a lo mejor un beneficio migratorio y no lo sepan porque no han hablado con un abogado, y entonces están abandonando sus derechos al firmar ese tipo de documento. Así que es sumamente importante no firmar nada. Lo otro, entonces, y regresando al tema de conversar con un abogado, es sumamente importante tener el nombre de un abogado que ya ustedes han conversado, con el que han conversado, que a lo mejor puede tomar el caso, ¿no? Tener esa información, si no memorizada, tenerla en un lugar sumamente disponible, porque en un caso de una emergencia, en una detención, ¿no? Usted quiere que sus familiares, que las personas que están en contacto suyo puedan contactar a esa persona rápidamente. Ahora, en esta era de tecnología, ¿no? Casi nadie nos memorizamos números telefónicos ya, entonces siempre, por ejemplo, apretamos un botón y llamamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no? Solamente con apretar un botón. Entonces es sumamente importante memorizarse un número de un número telefónico de una persona que usted sabe que va a estar ahí en caso de una emergencia. O sea, por ejemplo, si la persona es detenida
y no tiene acceso a su número, a su teléfono celular, la persona entonces puede llamar inmediatamente porque usualmente una persona tiene el derecho de llamar a una persona en caso de emergencia, así que por eso es sumamente importante que tengan eso en mente. Y lo otro, y específicamente que aplica más entonces en el contexto del trabajo, por ejemplo, es no mostrar documentos falsos. Y eso aplica ya sea a la policía, como también obviamente aplica a los oficiales de inmigración, porque eso entonces puede causar muchos daños en adelante. Establecer una defensa se hace mucho más difícil, ¿no? Así que nunca mostrar documentos falsos. Así que, y lo otro también es, y lo que hablamos también cuando, hablando acerca de las detenciones policiales, tienen que tener mucho cuidado con responder la pregunta de ustedes de dónde son o su estatus migratorios, específicamente cuando están haciendo esa pregunta, cuando esa pregunta se ha hecho por oficiales de inmigración, ¿no? Esa información puede ser utilizada en su contra en procesos migratorios, en procesos de corte de inmigración, así que por ende tengan mucho cuidado con eso. Perfecto. Podemos discutir un poquito más los derechos de las personas en vecino a las escuelas y también iglesias. Si puede venir a la escuela de los niños y en las iglesias. Claro que sí. Entonces, la administración pasada, la administración del presidente Obama, había enactado un memorándum, básicamente una guía para el servicio de inmigración, que decía que habían ciertas localidades sensibles donde ICE no debería practicar o ejecutar arrestos para no interrumpir los derechos de ciertas personas, ¿no? Y eso entonces incluía, por ejemplo, como tú bien dices, escuelas, como tú bien dices, iglesias, hospitales también, por ejemplo. Así que supuestamente no deberían haber estado haciendo arrestos de migración en ese tipo de localidades. Ese memorándum sigue en pie, o sea, ese memorándum, por lo que tenemos entendido, todavía no se ha eliminado. Puede ser eliminado y eso es muy lamentable, pero lo que estamos viendo todavía es que ICE no ha hecho ese tipo de arrestos. Ahora, han habido ciertas situaciones en donde, por ejemplo, ICE ha detenido personas, por ejemplo, en camino a la escuela, en camino a los autobuses de escolares. Entonces, por eso hay que tener cuidado en ese sentido también. Han habido ciertos casos donde llegan muy cerca a la línea que establece ese memorándum y se hace difícil entonces argumentarlo, porque eso, de nuevo, es solamente una guía administrativa que se le ha puesto en el departamento. Así que, como les digo, hay ciertos casos donde pueden ser que sí, hace ciertos operativos en ciertas localidades y no necesariamente violan ese memorándum, pero ese memorándum sigue en pie. Okay. Pero pues todavía sigue en efecto. Sí, sigue en efecto. Okay. En realidad no hemos escuchado que sea revocado ni nada por el estilo. Siguen esas localidades sensibles, ¿no? Pero de nuevo, puede ser revocado en cualquier momento. Perfecto. Ok, pues la otra cosa que es muy importante discutir es que hemos oído muchos rumores de retenes de la policía claro que sí. por Facebook y social media, y es muy importante confirmar y verificar que estos hechos están pasando. Y tenemos una aplicación que se llama Mobile Justice App y lo tenemos en inglés y español. Y lo pueden descargar de la tienda de iPhone y también para los teléfonos Android. Y esa aplicación tiene dos funciones. Puede grabar, puede hacer un video de su interacción con la policía, que es muy importante durante esos tiempos cuando oímos muchos rumores de violaciones de sus derechos legales. Es muy importante documentar todo eso. Y la otra función que es muy útil también es esa función de ser testigo. Y usted puede, si está en una localización donde hay actividad de la policía o de ICE, usted puede presionar ese alerta, la notificación de alerta, y le va a
enviar una alerta que hay mucha actividad policial acerca de usted, y así usted los puede dar cuenta que algo está pasando con su familia, sus vecinos. Y la cosa muy importante sobre la aplicación es que si la policía le va confiscando a su teléfono o destruye el teléfono si usted ha hecho un video, ese video se transmite automáticamente a nosotros, a la ACLU de la Carolina del Norte. Y así lo vamos revisando para ver si hay una violación de sus derechos constitucionales. Y usted no tiene que ser ciudadano de ese país para tener esos derechos. Y otra vez voy a repetir, las cosas que hemos discutido hoy son: usted tiene el derecho de permanecer en silencio, usted tiene el derecho de hablar con un abogado antes de discutir cualquier cosa con la policía, y también tiene el derecho de no consentir a un registro de su persona o de sus pertenencias. Entonces, para aclarar, y ya que estamos en el tema, ¿tengo el derecho entonces de grabar a oficiales de la policía? Sí, nosotros tenemos el derecho de grabar a la policía. Ese es un derecho constitucional, y todas las personas tienen ese derecho. Desafortunadamente, algunas veces los oficiales de policía pueden decir que usted no tiene ese derecho, pero eso no es la verdad. Correcto. Pero entonces, importante notar también que no puedo interferir con la actividad policial, ¿cierto? Sí. O sea, hay que tener eso claro también. Sí, usted no tiene que discutir o obstruir a la investigación que están haciendo, así no se ponga enfrente a una persona que se está arrestando, si son testigos de eso, para que aclaran sus derechos y que no se violen sus derechos. No puede estar ahí, pero puede grabar. Eso es muy claro. O sea, de lejitos, tratar de enfocar la cámara bien y Sí. tratar de capturar lo que están haciendo la policía sin estar encima de la policía con la cámara, ¿no? Para no interferir y obstruir el trabajo que hacen. Sí, no pueden interferir porque nosotros no queremos que le arresten a usted también, pero graba el video discretamente sin interferir con su trabajo de la policía. Perfecto. Tenemos algunos minutos entonces para preguntas de la audiencia que nos han llegado. Así que muchísimas gracias de nuevo por sintonizar. Les repito, esto no es una sustitución para el consejos legales, pero en sí lo queremos hacer una presentación para que la gente sepa cuáles son sus derechos si es que son detenidos por oficiales de la policía. Ok. Tenemos una pregunta de Elizabeth. Ok. La primera pregunta es: ¿puedo mostrar mi licencia expirada? Okay. Y ya hemos discutido eso un poquito, pero es mejor mostrar algo, una identificación, así la policía puede identificar a usted, que no mostrar nada. Y una licencia expirada es mejor de no mostrar nada. ¿Okay? Correcto, Y eso es como una cosa en ese puzzle que la policía va a tener para determinar su identificación. ¿Okay? Pues la cosa que tenemos que tener en mente allá es que si le muestra a la policía que está manejando con una licencia expirada, les pueden dar un ticket. Ese es el riesgo. Y también eso puede resultar en una interacción con ICE o las agencias de inmigración. Exacto, y eso entonces vale la pena añadir que básicamente lo que uno está haciendo es tratando de evitar un arresto, porque el oficial de la policía no puede identificar a la persona que tiene enfrente, ¿no? Entonces, por ende, es sumamente importante si mostrar algo que no mostrar nada, como tú bien dices, ¿no? Porque el arresto, entonces, en ciertos casos, podría llevar a una detención de inmigración, ¿no? Okay. Así que es sumamente importante. Tenemos una pregunta de Ronald. Ronald, gracias por tu pregunta. ¿Qué pasa si la policía entonces me detiene en un retén? Creo que cubrimos eso un poco
anteriormente, pero ¿hay algunas reglas específicas que aplican a retenes o no? No, las reglas son las mismas. Usted tiene que mostrar a la policía una, un registro del coche y también si tiene identificación. ¿Okay? Y es muy importante quedarse calmado, hablar con la policía en una manera muy cortés y no decir nada más de su identificación, permanecer en silencio y si le arresten, pedir para un abogado. Claro. Y eso también es importante porque la gente algunas veces se entristece cuando hacemos este tipo de presentaciones porque siempre al final la interacción termina en un arresto, pero lo importante de ejercer los derechos es que se ejercen ahora para establecer una defensa legal después, ¿no? Así que eso es sumamente importante notar, perdón, de que no hay una varita mágica, no hay una palabra mágica que uno pueda decir para evitar necesariamente el arresto, pero lo que uno está haciendo es estableciendo los derechos que les ha garantizado la Constitución de los Estados Unidos a las personas que están acá, para después entonces poderlos ejercer, digamos, sí, en un proceso de corte, ¿no? Y tengo una otra pregunta, Cristian. Gracias, Cristian, que sigue perfectamente aquí. Cristian pide, ¿me puede arrestar la policía si me quedo en silencio? Y pues la pregunta está diciendo, ¿le pueden arrestar para ejercer ese derecho constitucional? Claro. No pueden hacerlo, no deben hacerlo, claro, pero la policía le puede arrestar por ninguna razón. Claro, claro. ¿Okay? Y eso no va a garantizar nada, pero es todo eso, todos los derechos que usted está ejerciendo hacen el trabajo de su abogado de defensa criminal y de inmigración después de su arresto más fácil si tienen una violación de derechos que ellos pueden tener en el caso, y por eso decimos todo eso. Claro. Pero la policía no debe hacer eso, no es una garantía que no lo van a hacer, desafortunadamente. Claro. Y eso es decir también, por ejemplo, que los estándares legales para ejecutar un arresto son sumamente bajos, como tú lo estás diciendo. Entonces, en realidad, es cualquier tipo de sospecha que tenga la policía que hay algún tipo de actividad criminal, entonces podría llegar a un arresto. Así que puede ser un arresto que no es válido después, claro, cuando el juez mira todos los hechos y puede determinar que no tenían causa probable para arrestarles, que el arresto, la detención fueron ilegales, pero eso no significa que no los van a arrestar en ese momento. Exacto. Ok, pues tengo otra pregunta de Carolina. Muchas gracias, Carolina. Y la pregunta de Carolina es, ¿las leyes que firmó el presidente ya están tomándose en acción o todavía falta que pasen por el Congreso? ¿Ok? Y mi entendimiento es que son órdenes ejecutivas que no necesitan la aprobación del Congreso. Exacto. Y ya están en efecto. Exacto. Muy buena pregunta. Claro que sí, como tú bien dijiste, las órdenes ejecutivas ya están en efecto y por eso hemos visto entonces un cierto cambio en cómo los oficiales de inmigración han estado ejecutando y arrestando a ciertas personas, ¿no? Es importante notar que las deportaciones, habían deportaciones antes también, ¿no? No es que estén recién deportando a gente, así es importante notar eso, pero en sí hemos visto cierto cambio de tácticas y como lo hablamos brevemente anteriormente, las órdenes ejecutivas han sido escritas de tal manera de que cualquier tipo de acción puede ser una acción que lleve a una persona a ser una prioridad para la deportación. Y eso entonces, como tú bien dijiste, Irena, no necesita la aprobación del Congreso ni nada por el estilo, porque es una orden ejecutiva, ¿no? Y entonces las guías que se le ha dado también al Departamento de Seguridad Nacional siguen esos mandatos. Así que por eso hemos visto que han habido más detenciones, sí, han habido un poco más tácticas agresivas en ese sentido. Así que hay que tener eso también en mente.
Sí, y ahora con las nuevas prioridades de deportación, no solo las personas que han tenido una historia criminal antes son, Claro. son prioridades para la deportación. Incluso hay una de las órdenes ejecutivas que dice que cualquier acto que pudiera ser criminal, no dice, no necesita, por ejemplo, Sí, que sea... ni una convicción. Exacto, que no necesita ser, por ejemplo, haber sido encontrado culpable después de un caso, sino que los actos que supuestamente pueden ser vistos como criminales, en ese sentido también pueden ser detenidos, ¿no? Y eso lo vemos también, por ejemplo, porque, para explicar un poco también, el programa de comunidades seguras que hablamos anteriormente, el presidente Obama supuestamente lo iba a reemplazar con el programa de ejecución de prioridades. Era un programa diferente que incluso se iba a concentrar en, como tú dices, en convicciones. O sea, que la persona haya sido encontrada culpable por una corte, ¿no? Sí. Lo que vimos entonces, y nuevamente regresando a las órdenes ejecutivas, es que la orden ejecutiva entonces marca el regreso de comunidades seguras, donde una convicción no es necesariamente no es necesaria para que la persona sea una prioridad de inmigración. Y por ende entonces, si una persona, y no es por expandir el pánico, y no nos gusta expandir el pánico en la comunidad, ¿no? Pero en sí, una falta a lo mejor tan breve como a manejar sin licencia puede hacer una persona como una prioridad de deportación, así que eso es importante notar. Sí, un simple arresto, los arrestos ilegales también, es bastante para ponerla en el sistema ahora. Por eso le aconsejamos a toda la gente de evitar todas las circunstancias que pueden resultar en un arresto. Claro, claro. Tengo otra pregunta aquí de Santos. Santos nos pregunta, si tengo un proceso de inmigración pendiente, ¿debo mostrar estos papeles o estos documentos a la policía como identificación? No sé exactamente qué dice qué tipo de proceso estamos hablando, pero me imagino entonces, por ejemplo, si una persona tiene un proceso pendiente, digamos, una petición familiar, digamos, por ejemplo, si yo tengo un hermano que es ciudadano americano, ¿cierto? Y ha puesto una petición familiar por mí y ya esa aplicación se está siendo procesada, pero como algunos de ustedes pueden saber, esa categoría de inmigración familiar es sumamente, la espera es sumamente larga, entonces hay muchas personas que van a esperar por mucho tiempo, incluso puede ser hasta 18 o 20 años, para que les entreguen su visa. Entonces, pero si tienen ese tipo de documentación, por ejemplo, ese recibo de que hay un proceso pendiente, ponte tú, ¿qué dices tú? ¿Deberían mostrar esos papeles o no? Pues depende del tipo de agente de la policía con quien está hablando. Si es un agente de ICE, la respuesta sería un poco distinta, pero como hemos ya discutido, esa es una forma de identificación que usted puede mostrar y es una otra forma que la policía puede ver para determinar su identificación y es parte de ese puzzle que hemos discutido. Y usted puede decidir en el momento si mostrarle a la policía. ¿Qué dirías tú, Raúl, que haces casos de inmigración más regularmente? No, pienso que es difícil la pregunta, porque en sí, en ciertos casos, por ejemplo, donde la policía no debería saber cuál es el estatus migratorio de la persona, y pienso que estábamos conversando esto anteriormente, pero algunos policías no van a saber exactamente qué es lo que es el documento. La verdad es que yo diría que no, o sea, que se reserven un poco. No sé, pero tienen que oír No, para nada. Yo diría que en sí hay ciertas situaciones, y tú bien lo dijiste, ¿no? Cuando hay un oficial de inmigración, pues las cosas cambian un poco, pero por general en la policía yo diría que no. No sé si tú tienes algo diferente. Sí, así es la cosa de hacer. Okay. Si tienen otros documentos de cuentas claro. de bancarios o cuentas de su bills, del eléctrico, todo eso es mejor mostrar algo así. Mire, sumamente coincidencial que estábamos tocando ese tema, porque me llegó una pregunta de Elena que dice, ¿qué es lo que es esto de que yo me tengo que tener 2 años de identificación o 2 años de pruebas que yo estoy en los Estados Unidos para
evitar una deportación. Lo que hemos visto últimamente es que, por ejemplo, una de las partes de las órdenes ejecutivas es que iba a expandir que una persona era sujeta a cierto nivel de deportación si es que tiene menos de 2 años aquí en los Estados Unidos. Y por eso entonces en ciertos casos es recomendable que las personas que estén aquí más de 2 años, que tengan ciertas pruebas en sus automóviles, en sus hogares, exactamente. Exactamente, de ciertos documentos que las personas han estado aquí más de 2 años para tratar de evitar lo que se llama la deportación expedita, ¿no? Y va a funcionar en ciertos casos, como en ciertos casos no. Hay cuando llega una deportación expedita, hay ciertos derechos que se activan, y cuando no es una deportación expedita, o sea, si la persona tiene más de 2 años, pues hay ciertos derechos que se activarían en ese tipo de casos. Así que por eso es importante tener ese tipo de documentación disponible. Y por eso es muy importante planear con antelación también, claro. Tener todos sus documentos en un lugar seguro y que le diga a una persona que ya está el lugar donde están todos sus documentos, claro. De inmigración, de las escuelas de los niños, vacunas, todos esos, claro. Que los tengan ya todo organizado. Exactamente. Para finalizar entonces, dame 3 cosas que la gente debe tener en mente antes para prepararse en un tipo de emergencia. Okay. La cosa más importante yo diría que es identificar a una abogada de inmigración o de defensa criminal ahora mismo. Correcto. Ojalá nunca va a necesitar esa información, pero es muy importante identificar a alguien, memorizar su número de teléfono para ser listo. Okay. Y también los derechos constitucionales que hemos revisado, claro. Permanecer en silencio, no consentir a ningún registro y mantener la calma en todas las interacciones con la policía. Sumamente importante. Muchísimas gracias por sintonizarse, por habernos conectado el día de hoy. Manténganse al tanto de lo que está sucediendo acerca de estos temas en nuestras páginas web, aclunc.org, ¿correcto? Sí. ncjustice.org. De nuevo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Ojalá que nos vean después también, después de este evento. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.